Hola a todos. Vamos a comenzar en esta ocasión un curso de topología. Vamos a tratar de explicar, ¿no?, en qué consiste la topología. Usualmente es una parte extendida de la geometría que se encarga de estudiar conjuntos y las formas que pueden tener estos conjuntos para, pues, sentar la base de lo que nosotros llamamos los espacios métricos, luego los espacios normados y los espacios con producto interior. Dentro de los espacios que tienen producto interior, a nosotros nos interesan algunos que nosotros llamamos completos. Y es ahí donde nosotros de alguna manera pues sentamos las bases de lo que es el cálculo y por ende pues podemos resolver ecuaciones diferenciales y bueno, hay otras propiedades, ¿no?, dentro de los espacios con producto interior, que estos a su vez pues son espacios normados, que a su vez son espacios métricos y que a su vez pertenecen a los que nosotros llamamos espacios topológicos. Entonces nosotros lo que vamos a encargarnos es estudiar un poco esto de espacios topológicos de manera general y en otros cursos pues ustedes van a tratar de ver. Entonces vamos a comenzar con algunos preliminares para que nosotros podamos pues hablar como el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, algunas veces, pues, lo que nosotros tenemos que recordar es lo siguiente. Si yo tengo un conjunto X, no vacío, ¿no? Entonces, podemos definir lo que nosotros llamamos a P de X, que lo vamos a poner así, el cual llamaremos el conjunto potencia, ¿no? De X, que consiste en este caso en todos los conjuntos de X, en todos los subconjuntos. Entonces, esta sería como la primera definición que nosotros necesitamos. Eh, Podemos poner algún ejemplo. Si yo tengo que X, por ejemplo, es 1, 2, un conjunto de esta manera. Entonces, P de X o el conjunto potencia de X vendría a ser todos los subconjuntos de X. Ahora, ya sabemos que el subconjunto más simple es el vacío, ¿no? Y que por definición, pues un subconjunto de cualquier conjunto. Entonces tenemos el vacío, tenemos el singulete 1, el singulete 2 y el singulete 1, 2, ¿no? Entonces este sería como un ejemplo de un conjunto potencia. Eso tenemos que recordarlo, obviamente. Es un poco más difícil, por ejemplo, cuando yo tomo a los, qué sé yo, que X sean los naturales. En el caso de los naturales, entonces yo lo que puedo hacer es caracterizar a P de X y simplemente lo haría así, como todos aquellos A, tal que pues A es simplemente un subconjunto de los naturales. Entonces, en este caso, como los naturales es un conjunto infinito numerable, la manera de escribirlos así, ¿no? Obviamente, si ustedes se fijan, pues yo puedo decir que 1, 2, 3 hasta n, este conjunto pertenece a lo que nosotros llamamos P de X. Y esto yo lo podría decir para todo n que pertenece a los naturales. Este conjunto, ¿no?, pertenece ahí. Alguien podría pensar en los primos, el conjunto de números primos. Usualmente a ese se le pone una P así,
podríamos pensar en este conjunto. Y bueno, también pertenece, ¿no? Pertenece a P de X o al conjunto potencia. Obviamente podemos decir que el vacío está en el P de X y que también X, ¿no? O N, si quieren llamarlo N, pues también está en P de X. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí tengo un ejemplo un poco sencillo. Y aquí tengo otro ejemplo donde pues tomo un conjunto infinito. Puedo tomar a los reales, puedo tomar al intervalo 0, 1 cerrado contenido en los reales como X, etcétera. Bueno, ese es un elemento que nosotros también necesitamos. Ahora, hablando un poco de los números reales, cuando yo considero a R, yo puedo decir así, sea X igual a los reales. Entonces debería de recordar algunas cosas que pues cumplen los números reales, ¿no? Lo primero es lo que nosotros llamamos la ley de tricotomía, ¿no? No sé si la recordarán, pero la ley de tricotomía lo que me dice es lo siguiente. Si yo tengo dos números reales, X y Y, entonces se cumple solo una de las siguientes condiciones. Bueno, la primera, ¿no? Es que X es igual a Y. La segunda, que X sea menor que Y o equivalentemente que 0 sea menor que Y menos X. Y la tercera, que X sea mayor que Y, ¿no? O al revés, que 0 sea menor que X menos Y. Cualquiera de estas dos son equivalentes. Entonces la ley de trigotomía lo que me dice es que si usted compara dos números reales, o estos son iguales, o X es menor que Y, o X es mayor que Y, ¿no? Eso es lo que me está diciendo la ley de tricotomía. Otra propiedad que tiene pues, los números reales es lo siguiente. Los números reales son completos. Decir completos, bueno, esto uno lo puede decir de muchas maneras. Maneras equivalentes de decir esto es lo siguiente, por ejemplo. Es decir, si tomo dos números reales, si X y Y pertenecen a los reales, con X estrictamente menor que Y, entonces va a existir, ¿no? Lo que nosotros llamamos un Q en los racionales, tal que ese X sea menor que Q y esto a su vez sea menor que Y. Sería una manera en que nosotros lo decimos. Otra forma es la siguiente. A partir de esta, ¿no? Si X pertenece a los reales, entonces vamos a decir que existe toda una sucesión de números racionales tal que pues esa sucesión converge a X en el sentido del cálculo, ¿no? Aquí estoy asumiendo que ustedes ya pasaron por un curso de cálculo y que ya saben sucesiones. Entonces xn converge a X o lo que es cuando n tiende a infinito, ¿no? O lo que es equivalente es que el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión, pues eso vale X. Esa es otra manera de decirlo, ¿no? Ahora, yo pude haber cambiado acá, en vez de existe Q, ¿verdad?
podemos decir que existe también un irracional tal que está entre dos números reales. Ahora, esta también se llama densidad de los racionales, ¿no? Esta propiedad que estoy diciendo acá es que Q es denso en R. Es decir, yo puedo aproximar a cualquier número real como una sucesión de números racionales. Esa es una manera muy intuitiva de hacerlo, ¿verdad? De decir esas partes. Y bueno, es equivalente para irracionales. Para los irracionales. Complemento. Lo que pasa es que los racionales es un conjunto especial porque son numerables. Cuando yo hablo de que Q es denso, me refiero a que todo número real se puede aproximar por números irracionales y además que Q es numerable. Entonces, más bien decimos que R es un conjunto separable en el sentido de el análisis, ¿no? Pero bueno, si no sabían esto, pues recuerden, ¿no? Otra propiedad que hay en los reales, ¿no? Es que si yo tengo un conjunto acotado dado a subconjunto de R acotado, bueno, habría que ver si recuerdan que era lo acotado, es decir, voy a ponerlo aquí, es decir, que existe M mayor que cero y obviamente M número real, tal que en este caso en valor absoluto, ¿no? Valor absoluto de A es menor que M, o menor o igual si quieren, no importa, para todo A en A. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que puedo de alguna manera encapsular lo que es el conjunto A. Para eso, pues puedo hacer una gráfica. Puedo considerar aquí la recta real. Puedo imaginarme aquí un conjunto de puntos, ¿no? Puedo poner acá un conjunto de puntos. Pueden ser intervalos. Pueden ser puntos que estén ahí acumulándose. Y bueno, de alguna manera este conjunto yo sé que es acotado porque lo puedo encapsular así, ¿no? De alguna manera. Voy a poner que esto es menos m y esto es m. Sí, porque recuerden que esto es equivalente a tener que menos m es menor o igual que a, menor o igual que m, para todo a en a. Entonces va a existir, no va a existir esa cota que nosotros tenemos. Valor absoluto de A va a ser menor o igual que M y entonces para nosotros eso va a ser un conjunto acotado. Ahora, a veces en la definición uno puede poner estrictamente menor que acá porque de repente pues el conjunto es algo abierto, ¿no? Entonces de repente pues no se alcanza la cota, pero recuerden que menor o igual pues cubre menor e igual. Entonces, bueno, uno puede variar la cosa, ¿no? Entonces, A tiene lo que nosotros llamamos supremo e ínfimo. Ahora, ¿qué es esto de supremo e ínfimo? Es decir, existe el supremo S tal que, vamos a ponerlo acá, pues ese es el sub de A y es igual a el, lo voy a poner acá, el supremo, ¿no? Es igual al sub de A, es igual a la mínimo, la mínimo B que pertenecen a los reales, tal que el valor absoluto de A
es menor que B para todo A de A, ¿no? Esta es la manera que es el mínimo de todos esos B, ¿no? Puedo poner menor o igual incluso, no hay problema para todo esto, ¿no? Entonces es como la mínima cota superior, ¿no? B se vuelve una cota superior porque miren que si pongo a B, todos los elementos de A en valor absoluto de alguna manera tienen que ser menor o igual que B. Incluso, bueno, acá no necesariamente tiene que ir el valor absoluto, por cierto, porque si no, pues sería como una cota inferior también, pero tiene que ser así, ¿no? Y de igual manera, el ínfimo, ¿no? El ínfimo y estalque y es el ínfimo de A. Esto se convertiría en el máximo de todos los, qué sé yo, B que pertenecen a los reales, tal que, bueno, B es menor o igual que A para todo A de A. Entonces, siempre que un conjunto es acotado, tiene tanto supremo como ínfimo. Se puede decir que si un conjunto es acotado superiormente, va a tener supremo. Y si es acotado inferiormente, va a tener ínfimo. Solo que yo lo pongo así para que ustedes pues traten de recordarnos estas definiciones, ¿no? Aquí lo que estamos recorriendo es a B en los reales, ¿no? Y entonces aquí estamos tomando el máximo de todos esos B que cumplen esta propiedad. Es importante recordar, ¿verdad? Que estas son propiedades del análisis y nosotros pues de alguna manera las vamos a necesitar. Y entonces, bueno, otra cosa que vamos a necesitar es recordar pues la manera en que nosotros representamos puntos en conjuntos, ¿no? En productos cartesianos. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando nosotros definíamos, por ejemplo, R a la N, R a la N es el conjunto de las N uplas, ¿no? Uno ponía X sub 1, X sub 2, etcétera, hasta X sub N, tal que cada uno de estos elementos, pues pertenecía a los reales. Y así como lo hacía con R a la N, así lo puedo hacer con muchos conjuntos finitos, ¿no? Puedo hacer esto de las N uplas, ¿sí? De conjuntos. Pero algo que me interesa a mí es representar, por ejemplo, lo que yo llamaría R a la omega. R a la omega en realidad es el producto cartesiano, valga la redundancia, de k igual a 1 hasta el infinito del R, ¿no? Es decir, esto se vuelve R por etcétera, por R, por etcétera, pero esto es algo numerable, ¿no? O sea, lo hago, digamos, infinitas veces, pero en el sentido del numerable. Podría también denotarlo como R a los naturales, ¿no? Esa es una manera en que nosotros lo podríamos denotar. Ahora, ¿qué es para mí R a la omega? Bueno, para mí R a la omega vendría a ser, digamos, esto, X1, X2, X3. Yo puedo, digamos, numerar esto y seguir al infinito, ¿no? Tal que cada xn pues pertenece a los reales, ¿sí? Y esto pues para todo n, si quieren, en los naturales, porque al final pues estoy diciendo que estoy numerando, ¿no? Entonces este es un punto que nosotros usualmente lo podemos representar así. Si yo le hubiera llamado x a esto, entonces yo pude haber puesto acá que x es igual y lo pude haber puesto como una sucesión. Tal que pues el xn es real para todo n que pertenece a los naturales. Entonces es una manera compacta de expresar este r a la omega, ¿sí? Un punto que vive aquí, por ejemplo, sería el siguiente. Si x es esto,
Si X es, qué sé yo, 1, un medio, un tercio, un cuarto, etcétera, hasta 1 entre n, etcétera, y sigue, ¿no? Entonces, este es, si X es esto, entonces se puede decir que X pues pertenece a R a la omega. Y además también yo lo podría ver como esta sucesión, ¿no? De alguna manera. Recuerden que cuando nosotros hablamos de sucesiones, usualmente usamos también corchetes, ¿no? Bueno, yo al menos distingo los corchetes de estos puntos en topología, ¿no? Cuando yo esté hablando de sucesiones, voy a usar corchetes. Y cuando esté hablando de puntos de un conjunto infinito, ¿no? Entonces, o de un producto cartesiano infinito, perdón, voy a usar paréntesis. Entonces, de alguna manera, eso es lo que nosotros vamos a tener. Un ejemplo un poco más difícil, digamos, es cuando yo tengo un producto cartesiano indexado en un conjunto no numerable. Por ejemplo, yo puedo decir, sea, qué sé yo, vamos a decir así, este conjunto, qué sé yo, el intervalo 0, 1, de esta manera. Y entonces voy a hablar de el producto de R a S lambda, ¿no? Ese simplemente nosotros lo vamos a expresar como el producto cartesiano y usualmente nos lo pone así, de los lambda en lambda mayúscula de R. Ahora, como tal, yo no puedo poner aquí un orden porque no tengo un orden, ¿sí? Entonces, no lo puedo hacer como acá, que era el primero, el segundo y así yo podía numerar. Acá no. Aquí sí sé que pues el primer lambda que voy a tomar es el 0 y el último es el 1, pero acuérdense que después del 0 no sabemos qué número real sigue. Esa es otra propiedad que los números reales tienen, ¿no? Un número real no tiene ni antecesor ni sucesor. Creo que esa se me olvidó mencionarla, pero si yo tengo un número real, no sé quién estaba antes y quién está después. No así en los naturales, ¿no? Si yo hablo de los naturales, por ejemplo, y tomo el 3, antes del 3 está el 2 y después del 3 está el 4. Entonces, eso sí lo puedo decir, pero aquí no. Entonces yo necesito de alguna forma representar esto. Entonces, una manera de hacerlo, ¿no? Una manera de hacerlo es utilizar esta notación que tengo acá. Por eso es que esta notación es bien importante, porque yo puedo denotar esto como los X sub lambda, pero con lambda que pertenece de alguna manera a lambda mayúscula y tal que, bueno, X sub lambda pertenece a los reales para todo lambda en este lambda. Esta sería una manera de ver un punto, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, X igual a 1, tal que lambda pertenece a lambda. Este es un punto que pertenece aquí. Por ejemplo, esto puede llegar a tender a confundir porque usted usualmente no es lo mismo, ¿no? Hay una diferencia en esto. Si yo pongo X igual a 1 con lambda en los naturales, por decir algo, esto sí yo lo puedo ver así como 1, 1, 1, etcétera. 1 y hasta el infinito, ¿no? Y lo puedo expresar así. Y esto sé que va a pertenecer pues a lo que nosotros estamos llamando R a la omega. Pero aquí no, aquí hay que tener un cuidado, ¿verdad? De estas cosas, ¿verdad? Porque aquí no puedo decir quién me sigue después del 0. Otro ejemplo que podría poner acá podría ser Y, por ejemplo, igual a, qué sé yo, lambda al cuadrado, tal que lambda pertenece a lambda. Obviamente, de alguna manera hay una componente acá, la del 0, ¿no? Que es 0 al cuadrado, coma, la que sigue no sé cuál es, pero en algún punto está, o sea, si hablo empieza en 0, ¿no? Pero de aquí no sé cuál sigue. En algún punto, si pudiera hacer esto, ¿no? En algún punto está, por ejemplo, qué sé yo, cuando tomo lambda igual a un medio, entonces está un cuarto. ¿Sí? Y así sucesivamente, pero en realidad yo no puedo numerar esto. Ahora, si yo tomara este,
Si yo tomo Y, pero lo tomo así, como lambda al cuadrado, tal que lambda pertenece a los naturales, ahí sí puedo hacer lo que les dije, ¿no? Aquí sí puedo tomar 0, 7 natural. Bueno, acá el primer natural es 1, hay que tener eso en cuenta, ¿no? El primer natural es 1. Después sigue un 2, entonces sería 4, ¿no? Acá. Después sigue, qué sé yo, 3, entonces 3 al cuadrado es 9. De ahí sigue 4, 16, etcétera, ¿no? Este sería un punto que sí pertenece a R a la omega, por ejemplo. Pero estoy hablando de esto, ¿no? De lambda al cuadrado. Y aquí, pues, acuérdense que, bueno, todos estos están bien definidos y pertenecen, ¿no? Este pertenece a R, ¿no? Sí. Entonces, porque este lambda, pues, este conjunto es un conjunto de los reales. Entonces, esta es una manera de representar puntos. Eso, bueno, con el tiempo, cuando nosotros estemos en topología, lo vamos a ir teniendo en cuenta, ¿no? Hay algo que mencioné que es muy importante. Bueno, recuerden los naturales, los enteros, los racionales, son conjuntos numerables, ¿no? Sí, yo los puedo numerar, son infinitos numerables. ¿Y qué era eso? Bueno, recuerden un conjunto A, ¿verdad? Recordatorio. Un conjunto A es numerable o algunas veces enumerable. Así dicen muchas personas, numerable o enumerable. Si existe una biyección en este caso, ¿no? F que va de A los naturales. O en el otro sentido, de los naturales a A. Esa sería la manera en que nosotros lo tenemos. Entonces lo que yo puedo decir es que al decir si Q es numerable, existe, ¿no? Existe una F que va de los naturales a Q o una F que va de Q a los naturales, es lo mismo, ¿no? Porque aquí puedo poner su inversa también, ¿no? Al decir que es biyección, puedo poner esta. Solo que aquí pues la puse al revés, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Que existe esa biyección. Y también existen, ¿verdad? Conjuntos que son no numerables, por ejemplo, los reales, los irracionales, el intervalo cerrado 0,1, por decir algo, el 0,1 abiertos, etcétera, ¿no? Son conjuntos no numerables. Y bueno, en análisis uno se puede hacer una prueba de esto, ¿no? De por qué estos no son numerables. Entonces, esas cosas también hay que recordarlas, ¿verdad? Para saber un poco que vamos, de todo un poco hay que recordar, ¿no? Para poder salir avantes en un curso como este que es de topología. Entonces, yo lo que quiero es enseñarles un poco acerca de la topología, digamos. Bueno, a medida que vayamos avanzando, creo que voy a ir dando conceptos, pero por ahora, pues esto sería para mí como lo más importante, ¿no? Así de recordar rápidamente. Y bueno, entonces lo que seguiría sería ver lo que es un espacio topológico, ¿no? Entonces, me voy a quedar aquí. Saludos, jóvenes, y espero que estén bien.